A reading. Lectura del libro de Isaías. This is what Isaiah, Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. in days to come, Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. that he may instruct Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, for from Zion, porque de Sión saldrá la ley, and the word of the de Lord. Jerusalén la palabra del Señor. He shall judge Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. They shall beat their De las sword, espadas forjarán arados, and their de spears las lanzas podaderas. one nation, No alzará la espada pueblo contra pueblo, nor shall they train no se adiestrarán para la guerra. of Jacob. Come, Casa de Jacob, ven, let us walk in caminemos a la luz del Señor. Verbum Domini. Let us go rejoicing. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. I rejoiced when they said, Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. let us go Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalem is built at Allá suben las tribus del Señor, it is the según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. let us go Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. for Israel's witness it is to pray En ella están los tribunales de justicia, the thrones for judgment en el palacio of the house of David. de David. Let us go Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. for the peace of Jerusalem. Desean la paz a Jerusalén, May they prosper. vivan seguros los que te aman. May peace abide. Haya paz dentro de tus muros, Security be. seguridad en tus palacios. Let us go Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. for the sake of my family. Por mis hermanos y compañeros Let me say, voy a decir, la paz contigo. for the sake of the house of Por la casa del Señor nuestro Dios, seek good things for. te deseo todo bien. Let us go Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. A reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. brothers and sisters. Hermanos, You know the time. dense cuenta It is the del hour momento en que viven. to awake.
Ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Let us throw off the work Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, not in riot, nada de lujuria ni desenfreno, but put on nada de riñas ni pendencias. and make no Vístanse del Señor Jesucristo y que el cuidado de nuestro cuerpo no fomente los malos deseos. Verbum Domini. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Show us, Lord, your love. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, "In the days of cuando venga el Hijo del Hombre, so it will be at the pasará como en tiempo de Noé, antes del days diluvio. before the flood they were eating La gente comía y bebía y se casaba, up to the hasta day el día en que Noé entró en el arca. they did not know Y it cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. also at the Lo coming mismo of the sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Two men will be out in Dos hombres estarán en el campo, one will be taken, a uno one will se lo llevarán y a otro lo dejarán. two women will be grinding Dos mujeres se estarán moliendo, one will be taken, a una se la llevarán y a otra la dejarán. therefore stay away, Por tanto, estén en vela, for you do not porque know no which saben day your qué día vendrá su Señor. Be sure of this, if Comprendan the master of the que house si said only supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, he would have stayed away estaría en vela his house y be no dejaría abrir un boquete en su casa. so too you also Por must eso, be prepared, estén también ustedes preparados, for at an hour you do not porque a la hora que expect the menos Son of piensen, Man will come. viene el Hijo del Hombre. Verbum Domini. You know, there's only one time related Saben, hay solamente una vez relacionada en las Escrituras que está relacionada con lo que Jesús dice. Y tanto Mateo como Marcos en sus evangelios comunican este momento cuando Jesús dice, y es al final de la institución de la Sagrada Eucaristía, que ellos dicen, se cantaron canciones de alabanza y entonces fueron al Monte de los Olivos. Hoy, al comenzar este nuevo año litúrgico, la temporada de Adviento, quiero especialmente hablar hoy y mañana en las misas sobre la liturgia sagrada y en particular sobre la música sagrada. Así que comenzamos algo hoy para lo que hemos estado preparándonos y espero que haya salido bien hasta ahora, al menos aquí. Pero empezamos a cantar la antífona de entrada, una de las apropiadas, y vamos a estar hablando sobre las distintas partes de la misa que pueden cantarse.
Y dice que la misa es más una misa cuando es cantada. Y es una manera en la que eleva nuestro discurso, el discurso cantado. Y esto vuelve a nuestra herencia del pueblo judío en las sinagogas o en los templos de los sacrificios. Ellos estarían cantando estas canciones. Y la temprana iglesia fue creada por los primeros cristianos y tomaron la dignidad de estas canciones y nuestro sacrificio, el sacrificio sangriento de la misa, incorporamos estas canciones y se usan, como decía, procede de nuestra herencia judía. Por tanto, Jesús canta durante la institución de la de la Santa Eucaristía, y estoy seguro que lo hace en otros momentos litúrgicos, pero es algo que hoy hacemos esta antífona de entrada y debemos cantar especialmente el diálogo en la misa, que es lo más importante que tenemos, como al principio y el final del Evangelio, este diálogo entre quien lo lee y la congregación, el sacerdote. También durante su proceso de representación de Cristo y que ustedes representen su iglesia. Entonces, el cantar y la música es algo de amor, es el amor de los santos y es algo que eleva nuestras mentes y corazones hacia Dios. Lo que usamos, y creo que Adam Bartlett lo menciona y ha hecho un gran trabajo sobre los proverbios y produjo este volumen, Christi Hymnum, que tiene una introducción por Thomas Olmsted de Phoenix, Arizona. Este libro se publicó en el 2012 y es algo para estimular el uso de los proverbios y da más detalles sobre lo que específicamente son los proverbios en la misa. Y en nuestra pantalla tenemos, pero quisiera que nuestros televidentes pudieran participar también de la misa. Por eso quisiera que mientras vamos cantando la antífona de entrada, la pudiéramos tener en pantalla, de modo que ustedes también puedan leer estos textos sagrados. Y estamos usando una tonada específica y cada una de ellas tienen partes específicas con respecto al acercamiento a la cruz, y hay un tema medieval que fue el que usamos hoy, fue el que usamos el día de hoy. Es el primero es serio, el segundo es triste, el tercero es místico, el cuarto armonioso, el quinto es feliz, el sexto es devoto, el séptimo angelical y el octavo es perfecto. Entonces, tenemos más bien un tono serio que estamos revisando, porque el Adviento es un tiempo en el que nos estamos preparando para la segunda venida del Señor, y es lo que estamos leyendo especialmente en el comienzo de Adviento. El Señor viene de nuevo, entonces debemos prepararnos. Y el Evangelio no es sobre la raptura, es una idea que se usó más de 100 años atrás, pero no habla sobre la destrucción, no habla sobre el final de los tiempos. Y al final del Evangelio de Mateo, Jesús dice que habría una separación entre los lobos y las ovejas. Entonces es ese Evangelio del que estamos hablando. Va a haber una separación y uno va a quedarse y el otro se lo llevarán. Y entonces está hablándonos de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Entonces, vamos a estar cantando estas antífonas durante toda la temporada o durante todo el tiempo de Adviento. Así que acostúmbrense a ellos, y para darle una idea, para que no se cansen de cantar esto, oh, come.
Puede que lleguemos a cansarnos de hacerlo una y otra vez, pero estas antífonas de entradas o introits son sacados de los textos, escrituras sagradas, y los estamos poniendo en modo canción para que nos eleven. Y, por ejemplo, durante esta semana vamos a tener todos estos diferentes pasajes, pero, por ejemplo, en la primera semana de Adviento estaremos usando la antífona de vida. El lunes, la antífona viene de Jeremías, capítulo 31. Esta es la palabra del Señor, naciones. Contemplen al Salvador, no tienen que temer más. Es una palabra que viene del Adviento del Señor. El martes, vean al Señor que viene con todos aquellos tras Él. Y ese día es el día de la gran vida. El miércoles, el Señor vendrá y iluminará la oscuridad y lo que está escondido y se revelará a todas las naciones. Es de Hebreos 2:3. El jueves, tú, Señor, estás de cerca y guías nuestras vidas a la verdad, porque tú eres eterno. La canción 1:19 y 1:51. Entonces, hablemos esta mañana sobre la diferencia entre la música religiosa y la música sagrada. Hay una diferencia entre ellos. Esto es algo que aprendí y el obispo Thomas Olmsted hace un artículo para la diócesis y el periódico local del Phoenix Sun, en el cual estaba enseñando a su gente sobre la música sagrada, qué es la música sagrada, específicamente el valor de cantar la misa. Y este artículo fue republicado y lo pueden encontrar en internet. El obispo Thomas Olmsted, él escribió esto para el Lumen Christi Missal, pero en él habla sobre la misa diciendo que por sí misma es una canción, y comienza con una cita de San Agustín de su autobiografía. San Agustín escribió su autobiografía y se volvió un libro muy leído en todo el mundo, aún lo es, y se llama Confesiones. Y en este habla sobre su propia conversión al Señor. Y Agustín habla sobre ir a la misa durante un tiempo. Está en el Catequismo 1157. Y esto es lo que San Agustín dice sobre su experiencia en la misa. Cómo lloré, profundamente conmovido por los himnos, canciones y las voces repetidas en eco en la iglesia. Qué emoción sentí. Esos sonidos inundaron mis oídos e inspiraron la verdad en mi corazón, sacándome lágrimas que me hicieron bueno. Y el obispo Olmsted dice, no, lo que él estaba sintiendo no era simplemente una canción bien ejecutada, sino que era más de lo que venía ocurriendo, porque están los textos sagrados, está la canción que penetra en las mentes y los corazones y los transforma con la música. ¿Qué es entonces lo que ocurre? ¿Qué ocurre cuando elevamos estos textos y escrituras litúrgicas y las usamos junto con canciones sagradas? Estas son melodías que conllevan cientos de años de tradición. San Gregorio el Grande, que vivió en el sexto siglo, compiló los cantos e himnos, y estos están especialmente preparados para la liturgia sagrada de la misa. Y luego, en los siglos 8 y 9, empezó a incorporarse la música del órgano. Así que primero
teníamos los cánticos gregorianos, pero en el siguiente siglo empieza la armonización de polifonías. Empiezan a incluirse las antífonas en la concepción de María Inmaculada y tenemos los cánticos en latín, los intruetos, las antífonas, las cuales luego fueron traducidas al inglés y que luego podremos poner en pantalla para nuestros televidentes, conllevándonos a una celebración especialmente más solemne. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? La oración se expresa de una manera más atractiva. Podemos leer oraciones y es santo y sagrado para nosotros. Y en las misas podemos incorporar más recitación, pero lo que la música hace en conjunto con la oración, junto con los evangelios, como lo hacemos hoy, es que los convierten en más atentos. Yo pienso que el evangelio se escucha más claramente cuando es cantada porque es algo fuera de la experiencia ordinaria. Es algo más penetrante. Entonces, las oraciones se expresan de una manera más atractiva. A todos nos gusta la música, la escuchamos, cantamos, y la música es algo que toca nuestros corazones. En segundo lugar, la unidad del corazón se logra más profundamente por la unión de las voces. Cuando todos nos paramos y cantamos la antífona de entrada, y nos unimos al decir esas palabras sagradas en los textos de hoy. En tercer lugar, nuestras mentes se alzan más fácilmente a las cosas celestiales por la belleza. La belleza es un acto de Dios y la Iglesia nos enseña que nuestra herencia de la música sagrada es uno de los mayores tesoros que tenemos, más que cualquier otro arte. Esta tradición sagrada de la música que tenemos, creo que la escuela va a estar cantando hoy un himno antiguo que se llama Ábranse los cielos. It more clearly prefigures the heavenly liturgy. So we read in the book of Revelation. Cuarto, la liturgia se establece y se comunica más claramente. Leemos en los textos, canten las canciones al Señor y nos unimos a esta liturgia celestial. Nos da una especie de prueba de esa liturgia celestial. Ahora, hay una distinción entre la música religiosa y la música sagrada. La música religiosa, yo estuve haciendo algunos programas por el 100 aniversario, por el centenario, y está la música religiosa que canta Ave, Ave, y se levanta la vela en nuestra procesión, indicándonos muevan sus corazones. Y es algo hermoso que se transmite en los himnos y al final de la misa vamos a tener otro himno. Entonces estas son hermosas, son buenas y expresan nuestra devoción a Dios, nuestra añoranza por Dios, nuestro honor a Nuestra Señora. Pero entonces la música sagrada es la que va tomada de los textos litúrgicos, las oraciones que la Iglesia nos da, todas enraizadas en las Santas Escrituras y particularmente en los Proverbios. Es como si estuviéramos recibiendo el discurso de Cristo y de la Iglesia que se nos concede y trasciende la forma ordinaria de cantar y une estas palabras sagradas en la liturgia. Por tanto, tenemos la parte ordinaria de la misa, las cosas con las que estamos familiarizados y que hacemos todos los domingos, y esto nos permite orar al unísono. Cuando decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto es lo que todos hacemos y es una parte regular de la misa. Tenemos los cánticos, tenemos el Kyrie, tenemos
las oraciones, todas estas son las partes ordinarias de la misa y especialmente hay una prioridad en lo que decimos, los diálogos que hacemos entre el sacerdote y la congregación y estas partes ordinarias de la misa. Y la iglesia también quiere que aprendamos estas partes ordinarias de la misa en latín, porque este es el idioma de la iglesia. Si se va a cualquier reunión internacional, van a poder cantar al unísono con personas de otros países. El padre Embarato predicaba varias veces y se nos unía y ha viajado a Tanzania, en África, y va a esta villa muy remota y allí están viendo la misa de EWTN y no saben inglés, pero en cuanto escuchan Pater Nostrum, ellos se incorporan porque lo saben, se saben el Padre Nuestro en latín. Y las misas se transmiten a más de 140 países en todo el mundo. Así que una manera particular en la que podamos unirnos al unísono es usar el idioma oficial de la iglesia. Y la iglesia quiere que sepamos particularmente estas partes, algo que la Madre Angélica quería estimular el uso del latín en las partes ordinarias de la misa. Y fue en realidad en 1974 que Pablo II envió este folleto a todos los obispos del mundo. Y podemos concurrir en que las masas deban conocer los himnos regulares de la iglesia en latín y son los que van a escuchar en cualquier lugar del mundo. Entonces, en 1986, en la Congregación de la Alabanza Divina, este folleto fue publicado estimulando el conocimiento de estas partes ordinarias de la misa en latín. Y hay una gran colección de los himnos tradicionales en latín, en la parte de atrás. Por ejemplo, Dies Salutaris, que es el que usamos en penitencia, Diadoro te Devote, que es el cántico eucarístico de Santo Tomás de Aquino, Tuas Petrus, De Orate, que es el Diatendi Domine, que es el que se usa para la entrada, el Bene Creatur, la oración del Espíritu Santo, el Salve Regina, y otros. Esto es lo que entonces tiene que ver con las partes ordinarias de la misa. Luego tenemos los proverbios. ¿Qué es lo que significa la palabra proverbios? Quiere decir que cada misa tiene sus propias oraciones únicas y tienen una antífona de comunión, un cántico responsorial, las exclamaciones. Estas son las partes de la misa que cambia y es muy apropiado que lo hagamos en inglés para que podamos hacerlo, podamos entenderlo, pero las celebraciones más solemnes como la Inmaculada Concepción, que lo vamos a tener en latín y vamos a tener los textos para que ustedes conozcan las palabras que se están cantando. Los proverbios, sin tanto, son algo que algunas veces no se les presta atención y el obispo Olmsted también ha prestado atención a esto y recomienda en su diócesis en Phoenix, Arizona, que los fieles lo usen los proverbios en la misa y vamos a estarlo haciendo durante el tiempo de Adviento. Vamos a tener esos textos en la parte inferior de las pantallas para los televidentes y las canciones responsoriales estarían allí también, de modo que puedan participar de la misa para todos aquellos que por algún motivo no pueden asistir a misa, que aún puedan participar de modo particular con la ayuda de estos textos que van a facilitárseles. Hacia las conclusiones, y nuevamente mañana quiero hablar un poco más sobre las sagradas liturgias y la música sagrada. Es un verdadero movimiento el que el obispo Olmsted menciona.
hay un movimiento hacia la encarnación, el movimiento hacia la proclamación para recordar el nacimiento de nuestro. Pero luego, pasando a los misterios de la pasión y resurrección, hay un movimiento más hacia el cielo y luego una transformación. Entonces, ahora está esta gracia en la transformación y glorificación que ocurre. Hay dos movimientos, de modo que la encarnación, un movimiento terrenal, y la proclamación de las buenas noticias, y luego el misterio de la pasión, que en toda misa se realiza y que es el movimiento celestial por su ascensión y transformación. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, esto es lo que de un modo particular ocurre en la liturgia, y es que estamos expresando en nuestra cultura en particular nuestra añoranza y deseo de Dios, y en la música litúrgica que sale del corazón de Cristo, que es el corazón de la Iglesia, añorándonos. I'll just conclude with these words. Solo para concluir estas palabras del obispo Olmsted, en este artículo que él publicó, él dice: ofrezco mi corazón y mis agradecimientos, esto es del 2012, ofrezco mis cálidos agradecimientos a los diáconos, pastores, fieles, que estudian con entusiasmo y buscan las nuevas maneras de implementar la música en la vida litúrgica de la Iglesia. Esto es una tarea continua y una parte esencial de nuestra renovación litúrgica desde el Segundo Concilio Vaticano, y significa que muchas almas puedan reunirse ante la belleza de Cristo, quien nos invita a su interminable canción de amor al Padre.